Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? En el ejercicio número 8, ¿no? Muy bien, leamos nuevamente, ¿no? Dice lo siguiente: determine la composición en masa. ¿Ya? Cuidado, ¿ah? Dice, determine la composición en masa del cobre de una aleación de cobre y estaño, en el cual, ¿no?, hay 6 mol gramo de cobre y 1 mol gramo de estaño. ¿Qué significa eso? Significa que en la aleación, ¿no?, hay 6 mol gramo de cobre y 1 mol gramo de estaño. Así está estructurada la aleación. 6 mol gramo de cobre y 1 mol gramo de estaño. ¿Ya? Dato, ¿no? ¿Cuál es nuestro dato que nos da? El peso atómico del cobre. ¿Cuánto vale el peso atómico del cobre? 63,5 UMAS, ¿no? Peso atómico del estaño, 119 UMAS. 119, ¿no? Está pidiéndonos la composición en masa del cobre en porcentaje. En porcentaje. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a calcular la masa de cobre y la masa de estaño que nosotros tenemos en la aleación, jóvenes. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Por qué? ¿Por qué calculamos la masa? Porque justamente nos está pidiendo la composición en masa, ¿no? Está pidiéndonos justamente la composición en masa. Por eso debemos hallar la masa de cobre y la masa de estaño que nosotros tenemos en la aleación, porque está pidiéndonos la composición en masa, la composición en masa. Por eso debemos hallar la masa de cobre y la masa de estaño que nosotros tenemos. ¿Ya? Muy bien, bueno, empecemos a hacer eso. ¿Ya? Empecemos a hacer eso. Diremos hallando la masa de cobre. Bueno, ya saben cuál es el símbolo químico del cobre, ¿no? Cu, ¿no? Un elemento químico muy importante y muy utilizado, ¿no? De eso están hechos nuestros cables de luz, ¿sí o no? Ustedes habrán visto, jóvenes. Está hecho de cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen conductor, ¿no?, de la corriente eléctrica y no es muy costoso su procesamiento, ¿no? Por eso se suele usar mucho cobre, ¿no? Para los cables de luz, ¿no? Para transportar la corriente eléctrica, ¿no? Es uno Muy de bien. los minerales que más produce Perú en las minas. Así Y es. también es uno de los más importantes elementos químicos en la tabla periódica. Así es, ¿no? Es muy, muy importante el cobre, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muy bien, por eso es muy, muy importante, ¿no?, conocer sus características, ¿no?, propiedades, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hallar la masa de cobre, ¿ya? Usando la siguiente relación, jóvenes, usando la siguiente relación, ¿no? Un mol gramo de cobre, ¿a cuántos gramos equivalen? Esa parte ya lo hemos visto en el tema unidades químicas de masa. Ustedes recordarán, esa parte, jóvenes, ya lo hemos visto el 2020, ¿ya? Un mol gramo de cobre, ¿cuántos gramos de cobre contiene? Justamente su peso atómico, pero expresado en gramos, que es 63,5, ¿no? Contiene 63,5 gramos de cobre, ¿ya? Gramos de cobre. Muy bien, un mol gramo de cobre contiene 63,5 gramos de cobre.
¿ya? Pero nosotros en la aleación tenemos 6, ¿no? 6 mol gramo de cobre. Por lo tanto, diremos 6 mol gramo de cobre. ¿A cuántos gramos de cobre equivale? ¿No? Porque eso es lo que queremos hallar, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hallar, ¿no? Muy bien. Listo, entonces ahí está. Armamos nuestra regla de 3 simple, directa, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo observen mejor, ¿no? Dice, hallando la masa de cobre, usamos nuestra equivalencia. 1 mol gramo de cobre, ¿cuántos gramos de cobre contiene? 63,5. Pero nosotros queremos 6. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en la aleación, ¿no? Tenemos 6 mol gramo de cobre. Por eso queremos 6, ¿no? Por eso por acá colocamos 6, ¿no? 6 mol gramo de cobre, ¿cuántos gramos de cobre contiene? ¿No? Eso es lo que queremos hallar. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aplicamos nuestra regla de 3, simple y directa, ¿ya? Y calculamos cuánto vale X. X, jóvenes, debe de salirles, yo les doy la respuesta, debe de salirle 381, ¿no? 381 gramos de cobre, ¿ya? 381 gramos de cobre, así debe de salirles, ¿ya? 381 gramos de cobre, ¿no? Esa es la masa de cobre que nosotros tenemos en la aleación, 381 gramos de cobre, ¿no? En la aleación. Esa es la masa de cobre que nosotros tenemos en la aleación, ¿ya? Muy bien, listo. Hemos hallado entonces la masa de cobre en la aleación, ¿ah? Son 381 gramos de cobre. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Debemos hallar la masa de estaño. Debemos hallar la masa de estaño ahora, ¿no? Diremos, hallando la masa de estaño, ¿no? De forma similar, 1 mol gramo de estaño. ¿Cuántos gramos de estaño contiene? Bueno, es su peso atómico, ¿no? Que es 119 UMAS. 119 UMAS. Ya, entonces por acá diremos, contiene 119 gramos de estaño. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? 1 mol gramo, ¿no? 1 mol gramo de estaño, porque eso es lo que está contenido en la aleación. Bueno, diremos entonces, 1 mol gramo de estaño. ¿Cuántos gramos de estaño contiene? También, ¿no? Armamos nuestra regla de 3, simple, directa, ¿ya? ¿Cuánto sale? 119, ¿no? Si nosotros aplicamos nuestra regla de 3 simple, directa, 119 gramos de estaño. Ya, muy bien, ahí está, ¿eh? Fíjense ustedes, jóvenes, hemos calculado la masa de cobre, que es 381 gramos, ¿no? Y hemos calculado la masa de estaño, que es 119 gramos. Estamos calculando la masa de cobre y la masa de estaño que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque, bueno, obviamente nos pide la composición en masa, nos pide la composición en masa. Por eso calculamos. Simplemente se trata más más de estos dos, no hay que de 3Q y el 119, ¿no? Porque después el otro solamente hay que simplificarlo y hay que ver por cuánto, por ejemplo, si es 6 tú ya tienes la primera, tú ya tienes una idea de lo que va a hacer, ¿no? Porque tú ya tienes el primer número para el cual puedes desarrollar con los otros 6. Así es, ¿no? Así es. Nosotros tenemos la proporción de cobre y la proporción de estaño, ¿no? Son 6 mol
de cobre y 1 mol de estaño. Es esa proporción, ¿no? Por eso por acá calculamos, ¿no? En 6 mol gramo de cobre, ¿cuántos gramos de cobre tenemos, ¿no? Y por acá también, ¿no? En un mol, ¿no? De estaño, ¿cuántos gramos de estaño tenemos? ¿Ya? Así es, ¿no? Aquí estamos usando la proporción, ¿no? Que es 6 de cobre y 1 de estaño en la aleación, ¿ya? Muy bien, listo, jóvenes. Hemos calculado entonces la masa de cobre y la masa de estaño en la aleación, ¿no? Tenemos 381 gramos de cobre y 119 gramos de estaño. Ya, pero para calcular la composición en masa, debemos nosotros hallar la masa total, ¿no? Porque eso también lo necesitamos, ¿no? La masa total, ¿ya? Bueno, ¿cuánto será la masa total? Será la masa de estaño y la masa de cobre, pues, ¿no? La suma de las dos me da la masa total, ¿no? ¿Cuántos gramos de cobre tenemos? 381, ¿no? 381 gramos de cobre más 119 gramos de estaño, ¿no? Muy bien, esa es nuestra masa total. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 500, ¿sí? 500 sale, Sí, ¿verdad? 500 sale, muy bien. Esa es la masa de la aleación, 500 gramos, ¿no? 500 gramos de esa aleación. Contiene 381 gramos de cobre y 119 gramos de estaño. De esa forma está constituida la aleación, ¿no? Que es de 500 gramos. Ya, muy bien, pero eso no es lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo la composición en masa del cobre. Ya, la composición en masa del cobre, eso es lo que nos está pidiendo hallar. Bueno, diremos, la composición en masa del cobre será la siguiente. ¿No? De un total de 500 gramos, ¿verdad? De un total de 500 gramos. ¿Cuánto es cobre? 381. 81. Así es, ¿verdad? 381 gramos es cobre de un total de 500, ¿no? Y bueno, como está en porcentaje, debemos multiplicarlo por el 100%. 100%. Y Así ahí se es. puede hacer una, ya, ahí ya es matemática y se puede simplificar, se mata, que se elimina los dos ceros del 100 con los dos ceros del 5 para hacerlo menos. Así es, ¿no? Claro, ahí ya podemos hacer la parte matemática, ¿no? Se va el cero con el cero, ¿no? 76%. Sale Claro, y para eso aproximadamente, aproximadamente uno es el lado del 100%, uno porque ya se queda con solamente uno, porque si ujú, le quita los dos ceros al 100 deja de ser 100 y se convierte en uno, y al 500 deja de ser 500 y se convierte en 5. así es, ¿no? Y dividimos, ¿no? 381 entre 5. 76%. Así es, ¿no? Aproximadamente, jóvenes, 76%. Así es, ¿ya? Aproximadamente 76%. Ese es ¿no? Esa es la composición en masa del cobre, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el 76% es cobre y así es, ¿no? Y el 24% es estaño, ¿no? 24%, así es, ¿no? 24% es estaño y el 76% es cobre, aproximadamente, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la respuesta entonces? Bueno, veamos la letra A, aproximadamente 76%. 76. ¿Ya? Así es, muy bien, ahí está resuelto, jóvenes, su ejercicio. Ya, número 8. Debemos de tener cuidado de esta relación, ¿no? Un mol gramo de cobre equivale pues a 63,5 gramos de cobre, que es su peso atómico, ¿no? 63,5, solo que expresado en gramos. Pero nosotros queremos 6, ¿por qué? Porque eso es
lo que hay en la aleación, 6 mol de cobre, por eso calculamos 6, ¿no? 6 mol, ¿no? ¿A cuántos gramos de cobre equivalen? Bueno, a 381, ¿no? Ahí hacemos nuestra regla de 3 simple directa. Y también calculamos la masa de estaño, recordando también que 1 mol gramo de estaño equivale a 119 gramos de estaño, ¿no? Nosotros queremos hallar 1 mol, porque eso es lo que hay en la aleación, 1 mol de estaño. Por eso colocamos por acá 1 mol gramo de estaño. ¿Cuántos gramos de estaño equivale? Bueno, regla de 3 simple y directa también, 119 gramos de estaño. Muy bien. Y calculamos la masa total, ¿no? Tenemos 381 gramos de cobre más 119 gramos de estaño, 500 gramos en total, ¿no? Esa es la masa total. Y bueno, finalmente ya calculamos la composición en masa del cobre. 381 gramos es cobre de un total de 500. Y lo expresamos en porcentaje, ¿no? Multiplicando por 100%. ¿Ya? 76%. Ya, jóvenes, porque eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? En porcentaje, dice, ¿no? La composición en masa del cobre en porcentaje, ¿no? Por eso lo expresamos en porcentaje, ¿no? Multiplicando por el 100%. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿ya? Su ejercicio número 8. Muy bien. Número 9 dice lo siguiente. En el problema anterior dice, bueno, se está refiriendo al problema número 8, ¿no? Si poseemos, dice, 2000 gramos del compuesto. Ya, muy bien. Ahora ya no serán 500 gramos la No masa estaremos total. tanto porcentajes de menos de 1000. Así es, ¿no? Muy bien, así es. Ya no es 500 gramos, ¿no? Ya no es 500 gramos de esa aleación, sino ahora dice que son 2000, ¿no? Dice, en el problema anterior sí poseemos 2000 gramos del compuesto, esa sería nuestra masa total, ¿no? Esa sería nuestra masa total, 2000 gramos de esa aleación de cobre y estaño, ¿no? Esa sería nuestra masa total, ¿no? Pregunta, dice, indicar la cantidad total de cobre. Ya, muy bien. Indicar la cantidad total de cobre. Ya, muy bien. Bueno, entonces diremos lo siguiente, ¿no? La masa total, ¿cuánto es? 2000 gramos, ¿no? Ya no es 500, ¿no? Sino ahora nos está mencionando que la masa total sea 2000 gramos. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Indicar la cantidad total de cobre, es decir, la masa de cobre que nosotros tenemos. Ya, muy bien. Para eso debemos recordar cuánto es cobre y cuánto es estaño. Bueno, cobre es 76%. El 76% es cobre y esa relación debe de mantenerse, ¿no? Diremos el cobre, ¿no? Diremos la masa de cobre es el 76%, ¿no? Es el 76%. De un total de, ¿cuánto? De un total de 2000, ¿no? Porque ahora es 2000, ya no es 500, sino ahora es 2000. Ya 76% es cobre, ¿no? De un total ahora de 2000. ¿Ya? Muy bien. Calculamos eso, jóvenes. Calculamos eso. ¿Cuánto creen que les saldrá si ustedes desarrollan esta parte? Bueno, voy a hacerlo a ver para que ustedes vean. El 76%, ¿cómo lo podemos escribir? El 76%, como 76 sobre 100, ¿sí o no? 76 sobre 100 es el 76%. Esa es una relación muy, muy conocida dentro de la aritmética, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán observado ya antes, ¿no? 76%.
¿no? De un total de 2000, ¿no? De un total de 2000. Muy bien. Bueno, y ahí es donde su compañero menciona, ¿no? Ahí simplificamos, no hacemos la Simplificar, parte... nada más hay que simplificar, nada más Ajá. quitamos, como acá hay un número más pequeño, acá solamente quitamos dos ceros del 2000, nos quedaría 20, y acá ya nos quedaría uno en el 100, ya el 100 nos quedaría uno, y acá nos quedaría 20 del lado del 2000. Ujú, así es, ¿no? Bueno, si ustedes efectúan eso, ¿ya? Debe de salirles aproximadamente 1524. 1524. Así es. Profesor, 1524. Sí, a mí me sale 1520. ya. ¿Por qué? ¿Por qué sale 1520? Porque acá, jóvenes, si nosotros desarrollamos 381 sobre 500 por 100%, acá, para ser un poco más exactos, sale Coma 76. dos. Así es, Claro, 76,2%. Pero bueno, nosotros estamos tomándolo simplemente como 76%, nada más, ¿no? Entonces aquí, si nosotros queremos ser más exactos, debería ser 76,2%. Entonces por acá sería 76,2. Si efectuamos ahora sí va a salir exactamente 1524. ¿Ya? Ustedes pueden comprobarlo, va a Sí, salir, ahora profesor. sí, ¿no? Ahora sí va a salir exactamente 1524. ¿Ya? Bueno, en el ejercicio número 8 es 76,2%. Esa es la respuesta exacta, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tomándolo como 76% porque así están nuestras claves, ¿no? Con números enteros, ¿no? Por eso estamos tomándolo como 76, pero en sí es 76,2. ¿Ya? Muy bien, entonces, usando 76,2, que es el porcentaje exacto, ¿no? Justamente nos sale 1524. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Significa que de un total de 2000 gramos, 1524 es cobre. Y lo que falta, obviamente, es estaño, ¿no? Lo que falta es estaño, ¿no? Que sería 476, ¿sí o no? 476 gramos es estaño y 1524 es cobre. Ya, muy bien, ahí está, ¿no? El problema número 9, ya, 1524. La clave, la letra A, ¿ya? Muy bien, número 10. Dice, ¿no? Dice, un óxido diatómico tiene 77,8% en masa del metal. Ya, muy bien. Bueno, acá nosotros debemos recordar, jóvenes, eh, cómo está constituido un óxido, ¿no? Es algo sencillo, ¿ya? La forma en la que está constituido un óxido. Está constituido por un metal y por el oxígeno, ¿ya? Nuevamente. ¿De qué forma está constituido un óxido? Está constituido por un metal y el oxígeno. De esa forma está constituido un metal. No, perdón, un óxido por un metal y el oxígeno. Así está constituido un óxido. Vamos a apuntar a ver para recordar eso. Diremos, un óxido está constituido ya por un metal más oxígeno. Así está constituido un óxido, ya por un metal y oxígeno, ya. Así está constituido un óxido, por un metal más oxígeno, ya. Muy bien. Bueno, dice que se trata de un óxido diatómico. Bueno, ahí usamos el prefijo di,
significa 2, ya sabemos eso, ¿no? Significa 2 el prefijo di, Sí. ¿no? Muy bien. Bueno, debemos escribir entonces ese óxido. Sería así, ¿no? Bueno, tiene a un metal, ¿no? Y al oxígeno. Como es diatómico, significa que hay 2 átomos de ese metal. Hay 2 átomos de ese metal. Ah, sería así, diatómico, ¿no? 2 átomos de ese metal. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahí está nuestro óxido diatómico. ¿Ya? Ahí está nuestro óxido diatómico. 2 átomos de ese metal. 2 átomos de ese metal, ¿no? Muy bien. Ahí está, entonces vamos a hacerlo un poco más grande, a ver, para observarlo mejor. ¿Ya? Ahí está nuestro óxido, ¿no? Ahí está nuestro óxido diatómico. 2 átomos del metal y el oxígeno. Ya, muy bien. Dice, tiene 77,8% en masa del metal. ¿Qué significa eso? Significa que el porcentaje, ¿no? Vamos a calcular. La masa del metal es 77,8%, ¿no? 77,8% es masa de ese metal, ¿no? Y la masa de oxígeno, ¿cuánto será la masa de oxígeno? Bueno, lo que falte para el 100%, que es 22,2, ¿sí o no? 22,2% es la masa de oxígeno, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hallar? Dice lo siguiente, calcular la masa atómica del metal, calcular la masa atómica del metal, ¿ya? Eso es lo que debemos hallar, la masa atómica del metal. Ya, muy bien, listo. Vamos a tomar, bueno, como no sabemos, ¿no? No sabemos cuál es la masa total de este óxido. Eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuál es la masa total, ¿no? No sabemos cuál es la masa total, entonces vamos a asumir que es 100 gramos. ¿Ya? Puede ser cualquier cantidad, puede ser cualquier cantidad, pero suele usarse 100, ¿por qué? Porque está relacionado con el 100%, porque está relacionado con el 100%. Por eso usamos 100. ¿Ya? Pero, jóvenes, puede ser en sí cualquier cantidad, ¿no? 500, 300, puede ser cualquier cantidad, pero suele usarse 100 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado con el 100%, ¿ya? Esa es la relación, pero en sí puede ser cualquier número, puede ser 300, 500, 800, puede ser cualquier cantidad, pero suele usarse 100 gramos porque está, ¿no? Está relacionado con el 100%, esa es la razón, ¿ya? Entonces nosotros diremos, la masa total, estamos suponiendo por si acaso, ¿ah? Porque puede ser en sí cualquier cantidad. Bueno, masa total vamos a tomar que sea 100 gramos. Ya puede ser cualquier cantidad, ¿ah? Puede ser 200, 300, pero ¿por qué tomamos 100? Porque está relacionado con el 100%. Está relacionado con el 100%. Por eso, ¿ya? Muy bien, listo. Diremos entonces, ¿cuánto vale la masa total? 100 gramos. De estos 100 gramos, 77,8% es metal y 22,2% es oxígeno. Vamos a calcular la masa de metal y la masa de oxígeno. Muy bien, por lo tanto, sería 77,8% de un total de 100, ¿sí o no? De un total de 100, ¿ya? Muy bien, ¿cuánto creen que saldrá esto? 77,8, ¿no? 77,8 gramos, ¿no? Es de ese metal, ¿ya? 77,8, ¿no? Es, ¿no? Es
masa del metal, 77,8. Muy bien, hacemos lo mismo con el oxígeno, ¿no? 22,2% de un total de 100, de un total de 100, es oxígeno. Por lo tanto, ¿no? Será 22,2. 22,2, ¿sí o no, jóvenes? Será 22,2 gramos de oxígeno. Muy bien. Listo, ahí está. Tenemos la masa del metal y la masa de oxígeno, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros haremos enseguida? Bueno, vamos a calcular el número de moles. Vamos a calcular el número de moles del metal y del oxígeno. Bueno, nos interesa, ¿no? Del metal, porque eso es lo que nos está pidiendo hallar, ¿no? Dice, calcular la masa atómica del metal. Calcular la masa atómica del metal. Bueno, entonces vamos a centrarnos en el metal, ¿ya? Vamos a centrarnos en el metal. Vamos a calcular el número de moles. Vamos a calcular el número de moles del metal, ¿ya? Bueno, para calcular el número de moles del metal, debemos hacer la siguiente operación. Debemos dividir la masa del metal, ¿no? Debemos dividir la masa del metal, que es 77,8, ¿no? 77,8 sobre su peso atómico. ¿Cuánto vale el peso atómico? Llamado también masa atómica. Bueno, no lo sabemos. Eso es justamente lo que nos está pidiendo hallar, la masa atómica del metal, ¿no? Vamos a colocarle X. Vamos a colocarle X. El peso atómico del metal es X, ¿no? No lo sabemos. Muy bien. Para el oxígeno es similar, ¿no? Para el oxígeno es similar, ¿ya? Será la masa de oxígeno, a ver, vamos a colocarle, para el oxígeno es similar, ¿ya? Solo que será la masa de oxígeno, que ¿cuánto vale? 22,2. 22,2 es la masa de oxígeno, 22,2. Entre el peso atómico del oxígeno, ¿cuánto es el peso atómico del oxígeno? 16. 16, ¿sí o no? Ese es el peso atómico del oxígeno. Muy bien, ¿cuánto da eso? Me da 1,39. Si nosotros dividimos, me da 1,39. Esta relación de 1,39 debe ser también aquí. Debe de cumplirse también. Estas dos, ¿no? Deben de ser iguales, ¿ya? 1,39. 1,39. Pero para el metal son dos, ¿no? Son dos átomos del metal y para el oxígeno es un solo átomo del oxígeno. Por lo tanto, por acá debemos multiplicar por el número 2. ¿Por qué? Porque son dos átomos para el metal. Son dos átomos para el metal. ¿Ya? Muy bien, si nosotros resolvemos esto, jóvenes, si nosotros resolvemos esto, ¿cuánto debe salir? Debe salirles 28. Ustedes pueden desarrollarlo, debe salirles 28 UMAS, ¿ya? Unidad de masa atómica. Ese es el peso atómico o masa atómica de ese metal. Y eso es lo que nos está pidiendo hallar, ¿no? La masa atómica del metal o peso atómico, así se le suele conocer también, ¿ya? 28 UMAS, ¿no? Por acá, para el oxígeno será multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un solo átomo de oxígeno, nada más, ¿no? Debemos de fijarnos aquí, ¿no? Tenemos dos átomos del metal y un átomo de oxígeno. Por eso, por acá multiplicamos por 1, ¿no? Para el oxígeno y para el metal por 2,
¿ya? Bueno, acá multiplicamos, ¿no? Y calculamos X, 28 debe de salirles, ¿ya? Muy bien, ahí está, jóvenes. La respuesta es la letra A, 28. Es la masa atómica o peso atómico de ese metal, 28 UMAS, ¿ya? Ahí está, ¿ya? La clave, la letra A. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, bueno, nos han quedado pendientes el ejercicio 11, 12, 13, 14 y 15. Eso se los voy a dejar como actividad, ¿ya? Pero voy a indicarles más o menos cómo deben ustedes resolverlo, ¿ya? Muy bien, así que a partir del ejercicio número 11 hasta el